Flavia Brofoni es politóloga, activista, feminista, madre y sobre todo una referente, una persona que en estos tiempos se ha dedicado a hacernos ver esto que está pasando, que es tan necesario y urgente como todos los temas que abordamos desde inclusión versus equidad y por eso para nosotros es tan importante que haga parte de este cuarto volumen que es la común unidad frente al cambio climático. Flavia es la autora de dos libros, de Colapso y de Extinción. También tiene un podcast que se llama Colapsonautas. Y bueno, y de alguna manera se hizo conocida, comillas, por la charla TEDx, donde aborda todos estos temas y sobre todo el tema de la desobediencia civil, ¿no? Flavia, bueno, ¿cuál es tu rol? ¿A qué estás llamada? ¿Qué es lo que te moviliza para trabajar con estos temas? Digo, por ahí vos ya estás aburrida de explicar una y mil veces esto que para muchos es difícil, ¿no? De Ujú. abordar, pero es necesario, como todo lo que proponemos en inclusión. Así que bienvenida a esta conversación. No me aburre para nada. Por ahora, mientras hay energía y sobre todo el tiempo nos cuente sobre aquello que es lo que tenemos que poner a servicio en cada momento en el que estamos en nuestra vida, así iré con esta. Es una pregunta que me da todos los años, ¿no? Bueno, este año y con la lectura de contexto que quizás por formación profesional y también en el compartir, el ida y vuelta de las conversaciones activistas, me hago, bueno, este año, ¿qué es lo que puedo poner al servicio? Todavía viene siendo el ámbito de la divulgación, evidentemente un ámbito que se pide, porque toda vez que salgo por unos meses y qué sé yo, cosa que hago también en esto de estar habitando contextos no urbanos, por haberme ido de la ciudad, cuando vuelvo es como, hay que conversar, que a mí no me gusta decirle explicar, ¿no? Porque buena parte de lo que yo siento que proceso, que investigo, que construyo para nutrir al activismo, porque todo mi trabajo está volcado hacia la acción directa, ¿no? El cómo puede colaborar la lectura de diagnóstico, si se quiere, académico, que a veces queda solamente en el escritorio del paper de quien analizó un tema hasta el final, cómo puede contribuir esto a traer no soluciones al en el que estamos, del que seguramente hablaremos, sino más bien maneras de aproximarse que sean todo lo sistémicas posible. Y eso es muy desafiante porque nos pone en una disposición vital, ¿no? El escuchar sobre estos temas que tiende a cerrarse sobre de rápidamente tener una solución, ¿no? Una solución para la climática, una solución para la discapacidad, una solución para la crisis ecológica, una solución para eh, el cómo hacer una economía productiva sin reventar la naturaleza. Y siento que ahí estamos pifiando como civilización en querer tan rápido y sin profundizar el pensamiento y el sentir también, tener el portfolio, ¿no? La oferta de solución a la mano. Esto que es profundamente patriarcal, es aproximación a la crisis civilizatoria. Y bueno, y en esa estoy, así que no me aburre. Flavia, vos sos una estudiosa de la realidad, de esta realidad que nos involucra y que nos afecta a todos, ¿no? Como habitantes de esta tierra, de esta casa común de la que habla el Papa Francisco, pero yo siento que hay micromundos que hacen que la gente, aún viendo qué es lo que está pasando, este colapso inminente, no hace nada. Digo, hay algo que nos está pasando, pero hay una reacción que no está pasando. Sí, no solo no está pasando, y ahí justo este fin de semana estuve compartiendo como un laboratorio, le pusimos como nombre muy intensivo de 2 días completos de talleres en una comunidad en Cañuelas,
que desde hace ya mucho tiempo, desde la praxis, viene haciendo un poco lo que hay que hacer, ¿no? Promoviendo la autonomía, la producción de alimentos, en la bioconstrucción, en el generar una vincularidad que se aleje de la propuesta jerárquica de cómo tienen que funcionar las cosas, en la toma de decisión, la democracia directa y tal. Pero también al mismo tiempo sintieron la opción que si bien de que si bien están ejercitando en la práctica aquello que intuitivamente sentían que tenían que hacer, también había una lectura de contexto global que se sentía, se estaba perdiendo por la dimensión, ¿no?, que tiene esto que llamamos la metacrisis. Cuando nos aproximamos a crisis climática, y es algo que en mí fue muy revelador, a pesar de haberme dedicado siempre a política ambiental y temas vinculados a la ecología, digamos, lo que cuando te metes de lleno, y esto es algo que se puede recontra observar en el activismo, que nació siendo un activismo climático y a medida que profundizó el entendimiento de los patrones que nos trajeron a esta situación, se sintió interpelado profundamente en preguntas más existenciales, ¿no? El cómo llegamos a esta situación en donde la amenaza más grande que vivió nuestra especie sobre el planeta nos tiene en un estado de apatía profunda es una pregunta que me desvela, ¿no? Que me desvela. Porque ya no solo es diagnosticar cuántas partes por millón de dióxido de carbono hay acumulado en la atmósfera y la responsabilidad que tienen los combustibles fósiles o la deforestación o el sistema de producción de alimentos en ese problema, sino es entender qué patrones civilizatorios construyeron la cultura que estamos decidiendo por acción u omisión habitar y cómo contribuyen a esta inacción generalizada que nos impide avanzar en reformas estructurales que traerían mucho mayor bienestar a las grandes mayorías. Y aún así, el sistema entendió muy bien cómo construir cerrojos institucionales, corporativos y también cognitivos, para que estemos como si la amenaza no fuera real, a pesar de que toda la ciencia empírica lo demuestra, a pesar de que la observación territorial lo muestra, porque no es solo la ONU diciendo que aumenta la temperatura o la NASA estableciendo los patrones climáticos, es la observación territorial de la increíble transformación que están teniendo los patrones atmosféricos sobre precipitaciones, sobre sequías, sobre márgenes cada vez más chicos de producción, a quienes se dedican a producción de alimentos, ausencia de insectos en lugares donde antes había y de otros animales. Digo, no solo es el centro de producción de conocimiento el que está diciendo que estamos en una crisis hegemónico, el que puede presentarse en el debate, la organización territorial, quienes están por fuera de las megaciudades que en general invisibilizan todos estos cambios. Entonces, este puente entre activismo e investigación creo que es un poco lo que, sobre todo 2018, esta parte, me tiene como más involucrada. No es solamente el dar las imprescindibles, como siempre digo, sino también a construir alternativas y el camino a fortalecer el espíritu, algo que a mí trajo el activismo comillas, climático, en rebelión o extinción en particular, que es el movimiento del que formo parte, además de un montón de otras asambleas, está bien, es todo esto, pero además es la pregunta interna de qué es lo que todavía hace que teniendo toda esta información al alcance de la mano, no estén ocurriendo puntos de inflexión sociales, si se quiere, ¿no? No nos estamos relando frente a este sistema de muerte. ¿Quién resuelve la crisis o quién debería? ¿No? En el segundo volumen de Inclusión versus Equidad, que hablaba sobre cuestionar privilegios que profundizan desigualdades, Mauro Cristeche, en su artículo, nos hablaba de este 1% de la población que es el que más contamina. Digo, ¿deberían ser ellos también los responsables de abordar y revertir esta situación? Bien, este es el punto. Como todas preguntas, eh, tienen un montón de ventanas emergentes, ¿no? El 1%.
Algo a mí me pasó cuando recién tras la charla la empecé a armar, o sea, vino como propuesta de TED, no es que yo me postulé, no tenía ninguna intención de armar una charla TED, pero alguien había escuchado algo en un taller de ecología política que yo di y bueno, me terminé ahí. Y en el proceso de dar la charla, que es un proceso muy riguroso en relación a cómo TED también, al menos en mi caso, que fue TED Río de la Plata, constata que lo que vos estás diciendo tenga asidero empírico, ¿no? No se puede decir cualquier cosa. Y de hecho, en ese proceso de hablar sobre crisis climática y desobediencia civil, que había sido la propuesta, me pincharon mucho ellos, digamos, o ellos porque fueron justamente los varones de ese grupo, en, bueno, ¿qué está haciendo la gente poderosa del mundo para prepararse frente a este escenario apocalíptico que yo estaba describiendo? Y fue ahí que me puse a investigar con mayor rigor cómo se estaban preparando los ricos, ¿no? Para el colapso, un punto, el colapso entendido como el fin de una manera, de un mundo que conocimos y que por varios factores, pero sobre todo por lo irreversible de la crisis climática, va a ocurrir. Y en ese punto de investigar como el 1%, la élite global se está preparando, llegué a cosas que me sorprendieron mucho, porque lejos de ser información críptica, inaccesible, que se guardan para ellos, ya desde el 2017 sobre todo, viene siendo bastante público. Me acuerdo que encontré en ese momento una crónica muy larga de un periodista de la revista The New Yorker que fue a entrevistar a los CEOs de Silicon Valley frente a la pregunta de, bueno, che, ¿ustedes saben que esto está ocurriendo? Estamos yendo a un aumento de la temperatura global que va a desencadenar procesos irreversibles y bla. Y claramente sí, no solo estaban todos muy al tanto, sino que al menos ese grupo tenía reuniones semanales. Estamos hablando de ejecutivos de Google, de eBay, de Facebook, digo, de los que hoy realmente son los dueños de la torta en el mundo. Y esto hace 8 años. No solo estaban preparando y conversaban sobre sus planes para lo que ellos llaman el evento, sino que las estrategias de supervivencia que se compartían son terribles, o sea, al punto de, hay un libro que se llama La supervivencia de más ricos, The Survival of the Richest, de Douglas Rushkoff, que es un chabón que da charlas motivacionales sobre el futuro del empleo, la tecnología y qué sé yo, y una vuelta lo convocan, una de estas mesas chicas de ejecutivos de Silicon Valley a hablar sobre eso y en realidad le terminan haciendo una punta que a mí me voló la cabeza, que es cómo podrían hacer ellos conservar la lealtad de sus empleados en un momento, el evento, el colapso, en el que el dinero dejara de tener valor. Y las propuestas que ellos mismos estaban compartiendo iban desde pequeños grupos de milicias que controlaban, a los que también de alguna manera habría que convencer en acompañar a cambio de alimentos y a cambio de un lugarcito en el búnker, hasta collares eléctricos para controlar de manera física los cuerpos de las personas que se irían con ellos a búnker. Todo esto parece una utopía, claramente está ocurriendo en las narrativas que están construyendo las élites globales y que ya no solo no son nada secretas, sino que hoy está pasando, yo desde hace unos meses vengo investigando con mucho ahínco el cómo los referentes intelectuales de esta corriente de supremacismos, lo que Naomi Klein llama los supremacistas del apocalipsis, los fascismos del fin de los tiempos, están haciendo un uso de este diagnóstico climático completamente alineado a lo que decimos desde el activismo, que estamos al horno real y en el corto plazo, pero reconvirtieron la conversación sobre las posibilidades de transitar este umbral hacia la reivindicación de la vieja historia del pueblo elegido. Es muy sorprendente ver entrevistas de, por ejemplo, Peter Thiel, que es el actual CEO de Palantir. Palantir es la empresa más grande del mundo
de procesamiento de Big Data para control ciudadano y utilización de herramientas de vigilancia para la guerra, traccionadas por inteligencia artificial. Digo, es todo un universo de cosas nuevas que hay que aprender porque son las que están traccionando los centros de poder que no solo son culpables de haber llegado a esta situación, sino que están acelerando el proceso de colapso. Y están acelerando porque su visión del mundo actual es la de un Armagedón, una lucha en el fin de los tiempos en donde, y lo dicen literalmente, esta persona, Peter Thiel, que fue quien puso a Trump en su primer presidencia y ahora puso al vicepresidente de un cosmovisión de un cristianismo ortodoxo muy literal. Son literalistas bíblicos. Las entrevistas de estos señores que de manera muy sorpresiva pasaron a ser ejecutivos modernos y progres en Silicon Valley a estar diciendo, por ejemplo, públicamente que estamos viviendo este momento de apocalipsis, que la lucha por fin de los tiempos los va a tener a ellos como elegidos salvándose y que hay que luchar contra la ideología woke que la encarna Greta Thunberg como anticristo. Digo, le dicen anticristo públicamente. Entonces, lo que decía recién sobre las muchas ventanitas emergentes son bien complejas porque desde por ahí de formación profesional de politóloga, yo estudié más en UCA, con él estudié relaciones comparadas y teología y qué sé yo. Hay un regreso a la narrativa del mito, del héroe, en el fin de los tiempos muy profundo. Y la élite, sin ir más allá, la encarna el presidente de Argentina en este momento, ¿no? En donde una parte de la narrativa política recobró una deriva mesiánica que parecía haberse superado durante los últimos gobiernos progresistas que tuvo Occidente sobre todo. Entonces es bien interesante porque pasa esto, no solo se están preparando desde ideas desfilantes como vernos una especie interplanetaria que trae Elon Musk o colonizar Marte, a la cual todos tienen búnkers en el mundo, todos estos señores construyeron sus búnkers para el apocalipsis, que tienen diferentes tamaños, tenemos Mark Zuckerberg con Isla Proa, o a Gates, que es el terrateniente del mundo, es la persona con más cantidad de tierra comprada, a formatos más de países abunkerados, es la idea de ahora Trump queriendo desarrollar en Estados Unidos un escudo dorado, le dice, que tiene que ver con lo que ya Israel viene haciendo en Israel. Entonces hay una necesidad de entendimiento profundo sobre estos patrones que están teniendo derivas mesiánicas que también prenden electoralmente bastante bien. Eso habla de cierta vacuidad espiritual que las propuestas políticas, siento yo, en mi lectura, de los progresismos dejaron vacante y desmerecieron. Como que, bueno, nada, nos valoreamos del ateísmo y de la secularización de la política y dejamos de entender un lenguaje primigenio que hoy aparece en un momento de esta crisis como una historia que le hace sentido a mucha gente y por eso ganan elecciones democráticamente. Entonces, bueno, como todo esto llevaría horas y horas, de hecho, nada, estoy escribiendo sobre esto, que yo no vi venir un emergente en donde Greta, que es buena parte de la referencia que tenemos muchas personas en los últimos tiempos, de repente sea nombrada, sea la enemiga pública número uno del presidente con mayor poder en el mundo, que es Trump, y lo dice públicamente, o descrita como el anticristo por los CEOs de Silicon Valley. Hay algo en lo que ella está encarnando que simbólicamente quiere ser puesto en un lugar de antagonismo porque está teniendo éxito lo que dice. Evidentemente, si la construyeron a ella de una manera tan antagónica, hay algo del orden de que ella representa como activista, como ella se denomina, como activista climática radical, que no cree en el Estado y se mete en un barco para ir a romper el bloqueo de Gaza, como feminista, como persona privilegiada que dice es nuestra culpa en el norte global este lío y tenemos que salir de nuestra zona de confort.
Así que hay algo que me parece a mí todavía poco analizado desde la geopolítica, que mis colegas politólogos no están viendo ni ahí porque el contexto en el cual hay análisis geopolítico en el momento es la crisis climática, la área donde se juega absolutamente todo. Y esa mirada está bastante ausente para los ámbitos que solamente se en la academia, que no hacen actividad, y es una lástima. Así que bueno, te queda ahí con una enorme, eh, pero que es ahí, y es interesante también cómo en la construcción colectiva de estas narrativas de mundos posibles que tienen por qué ser el búnker del mundo de los señores del apocalipsis, sí pasa lo que vos traes, ¿no? Como no podemos todas saber de todo, me parece imprescindible crear espacios en donde el conocimiento que trae cada quien nutra una cosmovisión colectiva, en donde a mí me pasa todo el tiempo, escucho a otra persona elaborar intelectualmente o artísticamente algo que yo venía sintiendo pero que no pía, no encontraba la manera de ponerle o palabras o lo que fuere, y es ahí donde se termina de acomodar la cosa, ¿no? Es algo como que se cierre, vos me contabas recién en Yo y Pasan, los procesos en donde gramos y diligencia colectiva solo pueden dar lugar a una elaboración propia si le damos espacio y en general no se lo damos. Ujú. Eh, y ahí es donde en esa intersección, como inteligencia colectiva y después proceso interno, para mí surge el nuevo conocimiento. No hay ningún conocimiento que salga de una sola persona, es en la interacción en donde surge lo nuevo. Cuando hablabas de los collares y las islas, de los ricos, los búnkers, pensaba enseguida en las tobilleras, ¿no? En las pulseras que se usan en las cárceles actualmente, que son monitoreadas con los satélites del rey, de Elon Musk. Y bueno, también pensé en la inteligencia artificial, ¿no? De alguna manera hay una idea que traer estos proyectos que hay en la Patagonia, ¿no? En relación a los centros de datos y bueno, todo este pensamiento que hay alrededor de la inteligencia artificial como algo positivo, como algo de desarrollo, pero no se tiene en cuenta todo el consumo de recursos naturales que esto involucra, ¿no? No hay como una reflexión de la otra cara de ese progreso, ¿no? Ujú. Totalmente, sí. Sí, la inteligencia artificial es, desde mi mirada, el actor que no vimos desembarcar tan rápido y con tanta fuerza, y el que vino a cambiar todo también en términos de aspiracional, ¿no? Porque, bueno, yo estoy viviendo en la Patagonia y parte de el bien ver a esa posibilidad de proyecto tiene que ver con una mirada en donde se logró desacoplar el impacto de algo que, pues fíjate cómo también opera en el imaginario el cómo se llaman las cosas, ¿no? La nube, algo que está en la nube no ocupa lugar, no consume energía, no está desmaterializado. Entonces, lo que Internet logró construir como personaje tiene muy poco arraigo en la vida de la materia. Entonces sé que cuando empecé hace unos años a hablar de inteligencia artificial dentro del activismo, de que podrá llegar a convertirse el nuevo neoextractivismo, me preocupé mucho porque, claro, nos llevó muchísimos años, por ejemplo, de demostrar que Monsanto era malo, ¿no? Y que meterle veneno a la comida no era normal. Aún así, había una relación muy directa en donde se podía no solo demostrar que estaba generándole y sigue generándole un daño comunal a tierra, a la manera de producir alimentos, sino que se podía identificar claramente la no metáfora, ¿no? Hacer veneno para cultivar comida y no estar bien. Lo que vos decías recién, que te decían los campesinos en India, yo no quiero ser asesina, ¿no? Y nos llevó mucho tiempo instalar que había de mínima algo raro. Imagínate ahora lo que nos va a costar instalar que esto que está haciendo, y esto es en una encuesta real,
La inteligencia artificial está siendo usada de 2024 ante todo 2025, digo, su expresión más cotidiana, que es las personas que usan ChatGPT. El ChatGPT está siendo usado mayormente, está uno en el ranking para funcionar como compañía, análisis y búsqueda del propósito. Esta es una encuesta hecha por la Universidad de Harvard que a mí me trajo mucha data en relación a, claro, cómo vamos a poder sacarle la careta a este nuevo enemigo si está siendo el mejor amigo de todas las personas que usan ChatGPT, si está siendo su terapeuta, si está siendo su búsqueda espiritual, si está siendo quien responda la pregunta existencial. Y sobre todo, sacarle la careta desde el lugar en donde en apariencia no tiene un impacto sobre la materia visible, porque los centros de almacenamiento de datos todavía están. El que propuso Sam Altman, CEO de OpenAI, a cargo de ChatGPT, sería el centro de datos más grande del mundo. Hay mucha controversia alrededor de la viabilidad de que algo grande va a ocurrir en términos de, sobre todo, oferta energética, porque la oferta energética que existe en la Patagonia hoy no lograría toda la Patagonia abastecer lo que necesitaría este centro de datos. Habla de las condiciones en las que ellos creen la Patagonia está funcionando, frío, disponibilidad de agua, eso cambió. Hoy en Epuyén hacen 32 grados y no hay agua, no nevó en el invierno, están los arroyos secos, digo, también se está construyendo desde un ignorar que las condiciones territoriales del planeta cambiaron. Y no digo cambiaron en los últimos años, cambiaron en los últimos 10 años y muchísimo. Y sobre todo durante la pandemia, lo que alimentó, o sea, la pandemia terminó de acelerar el desembarco de la inteligencia artificial porque le dimos a comer tanta información que como que le dieron al bebé Nutrilón todo el día y lo engordó rápido y lo engordó mal, porque engordó a base de lo que un filósofo, Eric Tain, dice un necrolenguaje. O sea, todo el mundo confía, todo el mundo que confía en la inteligencia artificial dice, bueno, nos va a dar todas las acciones que necesitamos. ¿Cómo nos va a dar una inteligencia que se nutrió y come de todo lo malo que nos trajo a este momento, porque no está generando lenguajes creativos, esto de la interacción humana, que es la manera de generar lenguajes creativos? Está dando toda nuestra historia y consumiendo esa información colonial, racista, patriarcal, especista, activista, diciendo, bueno, voy a agarrar todo esto, los humanos desarrollaron conciencia y a partir de este lenguaje muerto, porque nos está llevando a la extinción, produce soluciones. No hay manera de que eso va a ocurrir. No hay manera, pero no hay fácticamente manera, porque no hay creatividad, no hay, no hay este pensar juntos de manera coral, no solo lo que venimos siendo y cómo desea hacer en dar soluciones, sino aquello que podría ocurrir y que todavía no fue inventado. No hay invención, es como un refrito rancio de cosas que están disponibles en Internet y que podrían ser soluciones, pero desde una mirada, desde una cosmovisión que es la que nos trajo a este punto de elección. Entonces, ya no me acuerdo cuál era la pregunta inicial, pero yo tengo una posición estratégica y moral muy en contra de el ser de la inteligencia artificial, el nuevo Mesías. Eh, y ahí está bien difícil porque es como decís vos, eh, hay un sesgo cognitivo que tenemos todos, es que el efecto espectador, ¿no? Es como que está muy ligado en los sistemas de emergencia, tipo 911, qué sé yo. O frente a un problema, si no se nos asigna una responsabilidad individual de ser parte de la solución, vamos a creer siempre que alguien va a dar la solución. Un partido político, el Estado,
la ingeniería más inteligente y ahora esta cosa insuperable que es la inteligencia artificial. Y es un sesgo que el sistema se encargó de reformar socialmente para sostener la pata de la que hablábamos al principio. Alguien lo va a solucionar. Yo no tengo agencia propia porque él es más grande, es muy complejo, no entiendo, y sobre todo quienes nunca forman parte de espacios colectivos sienten que no hay manera. Y la inteligencia artificial viene a también convertirse en ese héroe posible, que nos saque de este lío, porque es lo mejor que tenemos a disposición. Y ahí hay una disputa grande, una disputa de sentido, ¿viste? Siento yo. Sí, coincido que es una disputa de sentido. Flavia, para nosotros, para Inclusión versus Equidad, es muy importante contar con tu participación, con tu voz, con tu testimonio, sobre todo porque de alguna manera sentimos que cuando hablamos de crisis climática, a la gente le genera miedo, resistencia, y en esto vos sos muy clara. Lo decís, en los próximos 50 años va a haber hambre, va a haber sed, va a haber migraciones por la crisis climática y esto es irreversible e inminente, ¿no? Esto es lo que planteas una y otra vez, pero para muchos es difícil y genera resistencia, de alguna manera, hablar de crisis civilizatoria como lo haces vos. Tengo un amigo muy querido que tiene muchas frases permacultor muy célebres. Siempre le digo que tendría que o imprimir remeras o dar una charla TED o un stand-up, que cuando hablamos de estos temas, de, bueno, a mí todo el tiempo, desde hace muchos años, me encuentro, sobre todo cuando voy por ahí a espacios más hegemónicos, ¿no? No de las marginalidades y de los activismos, ¿no? Un video grande, una entrevista en un lugar más público y qué sé yo, que bueno, me empiezan a preguntar cuando viene el calor, me llaman, o sea, Nación para hablar sobre el calor. Y claro, no esperan de ninguna manera que la extracción sobre el calor llegue al punto de hablar de la crisis civilizatoria y la posible extensión de la vida sobre la extinción de la vida sobre la Tierra. Entonces, frente a esa imposibilidad también anímica, digo, de procesar lo que se está escuchando, nuestro cerebro, y esto está súper estudiado, activa mecanismos protectores de negación. Y dentro de, el mundo socioambiental y los ONGs grandes y qué sé yo, eso también estuvo presente la mayor parte de mi vida. Yo no salí de la universidad queriendo hacer la revolución, me llegó muy tarde, como el ver la Marx en el orden de está bien, no es 1,5 grados más. Está bien, no es solo el ascenso de las nuevas derechas en contexto de descreimiento democrático. Es un proceso civilizatorio que muchos pueblos ya vivieron en un momento, del que podemos aprender un montón, que llevó al colapso de esas civilizaciones. Y mi amigo lo de, bueno, cuando se presenta una manera de mecanismo, decir, bueno, pero yo aporto un granito de arena con, no sé, regla, qué sé yo. Y yo era bastante reactivo con esta última pregunta que me suelen hacer, como en medio hegemónico, yo desde el lugar individual, ¿qué puede ser? Bueno, ahí está la calle, ¿no? El lugar individual nunca va a ser suficiente, era mal formulada la pregunta, pero todas al final, dice mi amigo, todas al final. O sea, descargar que quiera hacer de misma está siendo menos mortífero, que para mí es el nombre de todo, ¿no? La gente me pregunta, bueno, y que es tan difícil a ver, y es una frente a... Voy a preguntarte, ¿cómo puedo hacer o puedo contribuir para que seamos una especie menos mortífera sobre la Tierra? Y eso que parezca una pavada puede orientar decisiones corporativas al máximo nivel. Es decir, si yo estoy trabajando en una corporación que desarrolla beneficios para cultivos, te haces esa pregunta y por más vueltas que den a la posible respuesta, algo del orden de estar invirtiendo nuestro tiempo, que sobre lo único que podemos decir en la vida que tenemos acá arriba, que quizás pueda reformularse. Y en términos políticos, que es,
hay como dos grandes conversiones tabúes, una que parece muy tonta, otra que parece nada tonta, en relación a lo de, el proceso de... La primera es el asado de los domingos. Es que estamos en conversaciones y que yo cuestiono el asado de todos los domingos, se pudre todo. La otra es la democracia y su valía. Y ahí, a pesar de yo creer y saber que es la mejor manera de organizar sociedades tan grandes que puede estar disponible hoy, la segunda parte es la representatividad, es decir, una democracia representativa en donde la única manera de participar que se viene ofreciendo es la electoral. Votada 2 o 4 años, pareciera ser la única manera de ser parte de la política, desde que abandonamos gobiernos militares en el 83. Y cuestionar esta valía o esta eficacia muchas veces nos deja cuestas a que nos corran, por izquierda diciendo, bueno, pero que en un gobierno material yo estoy bien lejos, he hecho lo que sí sé, es como, no tengo certeza, pero tampoco dudas. Puede ser la mejor manera de organizar sociedad post-colapso es la de la democracia directa. Y es un ejercicio que nos estamos dando con toda dificultad que trae hacia adentro de los espacios que la promueven, ¿no? El problema de la democracia es que a escala de Estado-nación es muy difícil de ejercer. El volumen que tomó la institucionalidad en donde se toman en la ciudad capital, el país que sea, decisiones que afectan a territorios que van a 2.000 kilómetros, no tiene manera de poder ser ejercida. Entonces, algo yo creo en términos políticos y que es una pelea muy grande, sobre todo con gobiernos progresistas y colegas progresistas a los que yo soy parte, pero bueno, quizás yo, sin darme cuenta, he adscrito, a pesar de no militarlo, no sé, anarquismo comunal, si se quiere, en términos académicos, en donde creo en formas de organización democráticas, pero que nunca van a poder tener la ala de un Estado-nación. Tampoco creo que el Estado-nación hoy estén siendo garantía de nada, que ya, sobre todo desde, desde principios de los 80, en donde la salida de los gobiernos militares tuvo que ver con una estrategia cultural de corporativización, o sea, negociar los militares en toda Latinoamérica con el poder corporativo para poder retornar a un esquema pseudodemocrático en donde desde la vida civil se menos opresivo, pero desde la vida de producción económica se cerraron todos los acuerdos posibles, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, en donde el patrón es el extractivismo, ¿no? La tríada petróleo, minería, agronegocio es la que domina el esquema económico de todos nuestros países, y en donde no hay manera hoy, a esta altura del partido, de que ningún gobierno electo pueda salir de este esquema de control. No hay manera. No lo fueron los mejores gobiernos progresistas que Latinoamérica en los últimos años, porque el patrón extractivo y el poder económico está anclado en el proceso de ampliación y despojo que empezó con la época de colonia y que se modernizó con las nativas, de bueno, minería para la producción, agronegocio con unos cultivos, con Chevecuá para resistir la crisis climática. Entonces, en términos políticos, eh, me pasó justo esta semana en donde, no voy a dar nombre, pero un programa como bastante conocido, streaming, yo que sería invitarnos a dos referencias del mundo occidental a discutir, pero yo no ya en un punto de existe la crisis climática o no existe, sino bueno, existe la crisis climática. ¿Cuáles son las propuestas de que desde el ambientalismo están sobre la mesa para transitar este proceso histórico, ¿no? Entonces, de mi lado, de ninguna manera van a haber, miradas de capitalismo verde, digo, creo que el sistema económico en el que solamente estamos mirando el crecimiento del PBI o el aumento del volumen de la oferta económica sin redistribución no tiene manera de... Bueno, y del otro lado,
confirmaron la entrevista, qué sé yo, y al final la cancelaron. ¿Por qué? Porque en este momento, por un dato de coyuntura, no le sirve publicación, que es empezar a discutir la modificación de la ley de glaciar en la Argentina para vivir proyectos mineros. Es otro lado de nada también pseudoambiental de mineras para el desarrollo y la industrialización argentina. Y yo estoy muy en las antípodas de admitir que esa sea una solución en este contexto de crisis civilizatorio y de ventanas temporales de soluciones que se achicaron muchísimo. No estamos teniendo la misma conversación, no te digo ni que hace 20 años, que hace 5. No, cambió todo demasiado. El año pasado superamos el aumento de la temperatura global que era impensado hace 20. Era impensado en 2015, o sea, cuando en 2015 el Acuerdo de París, que es este acuerdo que nucleó a los países del mundo en limitar las emisiones de gases de efecto invernadero como para no superar el aumento de temperatura global de 1,5 grados, entendiendo que ese 1,5 detona procesos ecosistémicos de puntos de inflexión. El año pasado lo superamos. El año pasado, a 9 años de la firma del Acuerdo de París, eso que parecía recién llegar a fin de siglo ocurrió. La aceleración que está teniendo el proceso de crisis climática no de ninguna manera está siendo considerado en la construcción de políticas públicas de nadie, ni del peor de los tiranos, ni del mejor de los terroristas. Es demasiado rápido y solamente encuentra soluciones localizadas que van adaptando paulatinamente a un estado de situación desde el mundo de la materia muy diferente, con menos agua, con más calor, con más sequía o más inundaciones en las zonas que históricamente tenían inundaciones. Y con más migraciones en términos globales. Y esa es la mayor de las amenazas a la paz. Grandes oleadas migratorias traccionadas por la crisis climática que el sistema está encontrando peligrosas y ofreciendo soluciones muy aterradoras. Y no hay que irse solo al muro de Estados Unidos contra México. India está construyendo un muro para que no entren desde Bangladesh los refugiados climáticos. Bueno, acaba de terminar la COP30 hace una semana en Belém do Pará, en Brasil, y nos queda ese sabor amargo, ¿no? De lo poco que se acordó. Y también, digo, en lo personal, habiendo participado en algunos de estos eventos de la diplomacia, siempre está esa sensación de que se discuten cuestiones, pero que al final no pasa nada, ¿no? Esa sensación de que año tras año hay que volver a empujar la agenda de qué es lo urgente, de qué es lo importante, pero después los países no lo cumplen y bueno, y queda como en la nada. En esta oportunidad se firmó el ¿cómo se llama? Belém Action Mechanism, que tiene la intención de dar seguimiento a los pocos acuerdos que se dieron en Brasil. No sé, ¿cómo lo ves vos? Si crees, ¿no? O ¿volvemos a cero o es ficción? ¿Cómo ves estos eventos? No, yo creo que los mecanismos, yo participé en muchas COPs hasta el año 2010-15, que fue el Acuerdo de París. Creo creo que 30 años de negociaciones climáticas demuestran que ese espacio de negociación de ninguna manera representa la necesidad que tiene la territorialidad. Creo que funciona como un gran placebo para la inacción, porque mucha gente agarra el lío y lee que se están juntando las personas inteligentes y educadas y civilizadas del mundo a negociar algo que es muy difícil de entender y depositan ahí la expensa para la acción directa y quizás la sacan de los espacios de construcción de base. Creo también que es un gran despilfarro obsceno de recursos que no puede sostenerse con ningún tipo de coherencia. Y creo también que drena la energía, la vitalidad y el tiempo que tienen muchas de las personas que van a esos espacios, que son recontra imprescindibles en la lucha contra el extractivismo y climática, y que las tienen meses ocupadas en negociar un budget para la declaración final. Entonces, este es uno de los pocos temas en donde digo, no le está trayendo
nada bueno a lo que necesitamos construir. Y desde hace 10 años no le está trayendo nada nuevo. En el Acuerdo de París se firmó un compromiso que al año siguiente ya fue cumplido por todos los países del mundo. No solo se reveló Estados Unidos del Acuerdo de París, ningún país cumplió con lo que ha comprometido, ni uno. El que estuvo más cerca de meta de descarbonización y qué sé yo fue Costa Rica, y ni siquiera llegó a cumplir con lo que había prometido. Así que no, yo en esa soy muy transigente a costa de pelearme con la mayor parte del ambientalismo que todavía deposita en esos espacios y está bien, cada quien su negocio. El ámbito en donde generan soluciones. No me parece, no lo apoyo, no ha demostrado ser eficaz. Y van 30 años, ¿cuánto más vamos a esperar? En Inclusión versus Equidad generamos un nuevo espacio que se llama Diálogo Abierto con Autores, con la intención de seguir ampliando las plataformas de participación sobre estos temas que, de nuevo, que nos ocupan y nos preocupan. Y el primero estuvo centrado en democracia. El título era ¿Democracia sí o no? Yo personalmente siento que la democracia como sistema ya no está funcionando, ¿no? Que las minorías no son respetadas, que votamos, pero es que tampoco elegimos nosotros a nuestros representantes, sino que lo pone el sistema, la corporación o peor, el sistema financiero. Entonces hay, de nuevo, hay como una ficción en esto, y en este sistema que ya no está funcionando. No estoy diciendo con esto que estoy a favor de un autoritarismo, lo que estoy diciendo es que tendríamos que poder pensar una nueva forma de organización, ¿no? Un nuevo sistema. Bueno, no sé cuál es tu visión y cómo ves esto. O sea, la respuesta desde mi caso es un comunalismo más anárquico en el sentido de la fundación del anarquismo original, en donde está muy lejos, digo, esta cosa de que se empezó a hablar del anarcocapitalismo es una condición en sus propios términos, porque la anarquía como propuesta de gestión comunitaria no es cada quien en su casa a nivel individual hace lo que quiere, no, es una democracia directa con escala comunal, con una escala en donde no nos conozcamos las caras. Ese es el sistema político que yo creo que puede ser posible para gestionar las políticas del colapso, digamos, que son las que hay que empezar a tomar términos de decisión. Escala posible es la escala en donde más o menos sabes quién es quién. 4.000, 5.000 habitantes, por ahí, esa es la 5.000, una cosa así, que es lo que Me está gusta. demostrado que puede tener un alcance de, bueno, si no lo conoce directamente, conoce a alguien que lo conoce y escuché su nombre en algún momento. Algo que quería preguntarte, Flavia, es por qué siempre en tus libros, en los podcasts, en las entrevistas, hablas de recursos naturales con comillas. Bien, por el mismo motivo por el cual no me gusta tampoco hablar de las personas como recurso humano, porque la palabra recurso le asigna una cualidad mercantil a absolutamente todo. Somos personas y el recurso natural es naturaleza, tiene una entidad en sí misma y desde mi mirada, una entidad vital en sí misma. Es lo mismo que cuando desde la narrativa del agronegocio se habla de las vacas como cabezas de ganado o de las cerdas que están industrializadas en galones como madres reproductoras. El recurso natural es una manera de mercantilizar a la naturaleza que desde el vocabulario que yo trato de forzar y todo el tiempo disputar, que no me es fácil y si la voy a seguir fiándola y me nutro mucho de las alteridades en las que voy compartiendo activismo y sobre todo desde el mundo indígena me traen mucha conciencia sobre el sentido que le damos a las palabras, ¿no? Como y en general viene desde un lado de un reto, de dejarme a mí hablar de algo y de que me diga, bueno, no es este el sentido de, qué sé yo. Por ejemplo, Moira Millán dice que la soberanía alimentaria es una manera colonial de hablar de autonomía alimentaria, porque tiene soberano sobre la Ujú. producción de alimentos, ¿no? A modo de ejemplo. Y en términos de yo
no digo recursos naturales, porque siempre que hablamos de eso hay una capa sutil de invisibilización de lo que la naturaleza es. Y la naturaleza está viva en sí misma, eh, y tiene una singularidad plural, que merece ser respetada. Pero lo mismo cabría para recurso humano, ¿no? O sea, cuando yo laburaba en la incorporación, que ha habido en más de una oportunidad, esto departamento de recursos humanos también me hacía ruido. Había algo intuitivo ahí que era como, es una carga bien pesada la que se nos asigna, ¿no? Y como se nos nombra, también se nos trata, no solo como dice Mirta, como nos ven, nos tratan, como se nombra, se trata a la cosa. Eh, Así que bueno, por eso no uso recursos naturales. Para cerrar, me gustaría que conversemos sobre el concepto de solastalgia, que es algo, es mucho más que un concepto, ¿no? Es este sentimiento que tenemos muchas veces los activistas de ansiedad, de angustia ante la realidad que estamos viendo y viviendo. ¿Qué es? ¿Cómo se supera? ¿Se supera? ¿Qué podemos hacer? Primero decir que si a alguien esto le hace sentido, es absolutamente genuino y normal sentir angustia en este momento. Quien no está anguiada en ninguno de los contextos en que estamos viviendo no está prestando atención. Es un signo de estar prestándole atención al mundo, el caer en momentos de angustia. Segundo, decir que hay que desterrar de raíz esta idea de que informarse, estar al tanto y participar de la cosa pública vinculada a la crisis ecológica y climática nos va a tener a todas deprimidas y tiradas en una cama, porque si hay algo en que sí humildemente tengo experiencia es en haber recorrido este camino con miles de personas desde hace muchos años en innumerables espacios de conversación, share, intercambio, acción directa, etcétera, etcétera. Y hay una cualidad que se repite en quienes sostienen el activismo colectivo con no la intención de tener éxito, sino la intención de lo que vos traías al principio, hacer lo que hay que hacer porque no podríamos hacer otra cosa y por hacer lo que hacemos en relación a dignificar nuestra condición humana sobre la tierra, no importa si no vamos a ganar. Y esto es muy fundamental en cómo atravesamos el proceso. Hay una activista estadounidense que es la aproximación, digamos, que yo tengo sobre el activismo, que le ha ayudado a mucha gente y que la recomiendo para quienes sientan que no puede salir de ese espacio de angustia, porque en definitiva la solastalgia, como concepto nuevo, ¿no? Viene siendo el estar con niveles muy altos de tristeza y de angustia por ver que va muriendo el mundo que conocemos. Eso es la solastalgia. Joanna Macy es probablemente la conozcas, es una activista estadounidense, ella es budista. Desde los años fines de los 60 viene trabajando sobre una metodología de acompañamiento a activistas de los que ella se siente parte, que se llama trabajo que reconecta. En esta aproximación, ella dibuja una espiral de trabajo, que es el espiral de trabajo que reconecta, en donde cuando se pueden identificar fácilmente maneras de sostener la esperanza a lo largo de un campo que está lleno de fracasos, son muy poco éxitos, ¿no? La primera instancia de este espiral es empezar desde la gratitud. Esto que ejercitamos mucho, sobre todo en XR, en Rebelión o Extinción, cuando hicimos como movimiento en donde no solamente, o sea, si bien hemos tenido una transformación enorme y hoy ya ni siquiera es un anhelo el provocar una rebelión, es algo que va a ocurrir como todo de contexto, pero en el acompañarnos siempre nuestros espacios de reunión o de acción directa empiezan desde la gratitud y leyendo algo parecido a un lema en donde sostenemos la presencia de estar haciendo lo que hacemos por nosotras, por el resto de la vida. Entonces, siempre va a haber algo que si hurgamos nos trae un agradecimiento del estar acá ahora sobre esta tierra maravillosa. Pero el segundo paso de esta espiral, la esperanza activa, el trabajo que reconecta, es honrar el dolor por el mundo. Y en este paso es donde ocurre para mí
la transformación total de la medida con la que hacemos las cosas que hacemos. Porque si ese dolor nos lleva a aislarnos, a deprimirnos, a meter la cabeza bajo la tierra y no querer saber más nada, o al decir, tirar la toalla y decir, bueno, se va toda la mierda, saco un pasaje a Miami, me voy de shop y disfruto lo que quede. Si no hay un proceso, y esta es la que de todo, en donde ese honrar el dolor se da de manera compartida, es muy difícil salir del pozo. Pero también responde darle bola a ese dolor, porque ese dolor es el que nos da la pauta de que estamos haciendo lo que hacemos, porque mueve el amor, la naturaleza y las demás formas de vida de las demás personas. No le está moviendo un utilitarista en el que si no tenemos éxito, necesariamente quedemos deprimidas para siempre. Se hace lo que se hace porque no podemos no hacer nada. Y punto. Sabo. Y estas de las diferencias sustanciales tiene el activismo al lado en una cuestión dignificatoria que el que solamente está buscando inventar la máquina que va a absorber dióxido de carbono de la atmósfera, se acabó, que ahí se pierde de vista el patrón tóxico que el sistema construyó, se va a seguir reduciendo. Esta ansia de errar el dolor por el mundo es completamente necesaria. No escaparle a ese proceso de duelo. Es casi una espiral de duelo, como cualquier otro duelo en la vida, en donde en el peor de los momentos sentimos que nada bueno nos va a sacar, pero el paso siguiente, si nos detenemos en el entender ese dolor, es el mirar con nuevos ojos. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es que luego de detenerse, escaparle, angustia que trae este momento histórico, luego se puede ver mucho mejor con unos ojos que han llorado. Nos pasa, cualquier duelo en nuestra vida da cuenta de esto es exactamente así. Duele la muerte de un trabajo, de una pareja, de una habilidad física que dejamos de tener por edad o porque tuvimos un accidente, digo, después de detenerse en la instancia de dolor y honrarla porque significa que estamos siendo consecuentes con la realidad que se nos presenta, responsable, hábil para responder frente a esa realidad, solamente después de mirar con nuevos ojos podemos hacia el último de los pasos del espiral, que es el ponerse en acción nuevamente. Pero desde otro lugar ocurre. Entonces, a quienes quieran como algo concreto, hay un montón de información disponible sobre Joana Messi y el trabajo que reconecta, hay una organización que es el Trabajo Reconecta Latinoamérica, todas las personas que han tocado esta manera de mini tienen a mano, eh, no te digo una solución total, porque yo deseo completamente y recomiendo desconfiar de que traigan soluciones, porque a mí también yo no estoy todos los días bien. Ahora, ¿estoy deprimida? No, es profundamente vital. No es optimista la mirada, pero es vital. El hacer es vital. Y de ninguna manera, y esto es algo que dice Greta, hay posibilidad de sostener la esperanza si es sin activismo. El activismo es la mejor receta que podrían darte en consulta para no seguir fingiendo demencia, como dicen ahora los pibis, ¿no? Y hay un problema con los espacios de consulta terapéutica en donde mucha gente se acerca con solastalgia, con ecoansiedad y todas las cosas, los nombres que le están poniendo a esta angustia difícil de describir, que es que desconocen el problema mucho, la gran mayoría de los terapeutas. Entonces, desconociendo el problema, rápidamente a la persona que llega con ansiedad o angustia le recetan un ansiolítico y se acabó. Y en realidad tendríamos todos que estar pasando por esa instancia para despertar de la apatía. Y organizarnos y accionar. Muchas gracias, Flavia.